grabación de video, corriendo cortinilla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Alfredo Martínez de Aguilar en un programa más Detrás de la Noticia. Nos da mucho gusto que nos acompañen esta tarde porque se trata de un programa especial con tres haces, tres amigos, hermanos muy queridos, respetados y admirados por su talento. Nuestro director general, el licenciado Raúl Castellanos Hernández, un amigo muy querido a quien no veíamos hace varios años, periodista, abogado, como su servidor, Alfredo Méndez, quien está de visita en Oaxaca para disfrutar de los 8 moles y más de 50 variedades de mezcal. Así es, pues, que bienvenido. Gracias, Alfredo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y un jurista con todas las de la ley, nuestro amigo hermano Heraclio Bonilla Gutiérrez. Así es que, por favor, manténgase sintonizados con nosotros. No les va a decepcionar este programa en el que hablaremos de diversos temas. Obviamente, de política, de periodismo, de la vagancia profesional como responsable para poder ser feliz, intensa, apasionadamente en esta vida, en este plano. Así es que, querido hermano Raúl, Bienvenido, Alfredo Méndez. Muchas gracias, Raúl. Bienvenido, Heraclio Bonilla. Gracias, Raúl. ¿Y qué te digo a ti? Pues el gusto de estar aquí contigo, malvado. Ya para empezar, ¿no? Gracias por el reconocimiento. Dice Pablo en una de sus epístolas que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Entonces, al despertar, yo me hago el firme propósito todos los días de ser ese pecador, sobre todo de amor, porque los dioses perdonan los pecados en el acto. Así es que estoy a salvo. ¿Qué nos lleva? Pongo sobre la mesa una pregunta general para todos y ya cada quien decide quién habla. ¿Qué nos lleva al periodismo y al derecho, o al derecho y al periodismo? ¿No? ¿Quién Heraclio. empieza? Hay una necesidad humana a saber qué pasa en nuestro entorno, a conocer nuestro entorno. Hay diferentes teorías acerca de la organización social, en tanto que Thomas Hobbes dice que el hombre es el lobo del hombre, Maquiavelo dice lo contrario. Y entonces, el ser humano común, el que no está filosofando, el que está oyendo al filósofo, el que está oyendo al sabio, se preocupa por su ubicación. ¿Dónde estoy yo? ¿Y qué estoy haciendo? Y entonces, en el contrato social, Juan Jacobo Rousseau plantea que el hombre un día descubre que no puede vivir en estado natural, crea el derecho, crea las instituciones, crea el Estado, y a partir de ahí, todo lo demás. El periodista, ¿qué hace? ¿En qué momento se interesa por lo social? En el momento que se da cuenta que no todos están enterados de lo que les favorece, que no todos están enterados de lo que les afecta, que no todos están entendiendo bien lo que está sucediendo. Y entonces nace la profesión del periodista después del derecho. Y su ejercicio tiene que ver con un trabajo educativo social. ¿Qué tengo que hacer para que lo que yo diga, porque tengo una información de primera mano, qué tengo que hacer para que lo que yo diga
no genere mayor problema del que ya existe. ¿Cómo tengo que decir las cosas? De ahí la responsabilidad profesional del periodista. ¿Cómo tengo que decir las cosas para que se logre mi objetivo, que es informar? Que cada uno fortalezca su criterio, tome sus decisiones, pero de manera informada, no manipulada. Creo que este es un origen tanto del derecho como del periodismo. Yo, si me permiten, mira, creo que lo que está planteando Heraclio, bueno, es diríamos desde el punto de vista teórico, es fundamental, es decir, esa conjunción. Ahora bien, creo que para ejercer el periodismo, sí es una vocación también. Es decir, son matices de la personalidad que se van dando, del pensamiento, derivados, y creo que eso es lo mejor, a veces no sucede en todos los casos, derivados de tu propia formación. Porque, por ejemplo, aquí los 4 que estamos, nos encanta la lectura, ¿no? Es decir, siempre estamos hablando de libros, la música. Sí, es decir, hay la cultura en general. Y de ahí es donde viene también, porque el periodismo fundamentalmente es una emoción social. Sin duda. ¿No? Y ya el ajustarse dentro de los contextos también de lo que deben ser los parámetros legales, jurídicos, sobre todo, jurídicos fundamentalmente de justicia, ahí es donde también el periodismo adquiere otro estadio, otro nivel, ¿no? Porque eso quiere decir que quien ejerce el periodismo además se va a ajustar a las condiciones que privan en una sociedad en la que interactúa. Y por supuesto es bellísimo, ¿no? Es decir, creo que a los 4 que estamos acá nos ha gustado, ¿no? Sin duda. Si me permiten platicarlo, yo mi primer artículo que escribí tenía yo 20 años. Un día vino el ingeniero Berto Castillo a Oaxaca. Era su primer viaje después de haber salido de Lecumberri. Vino con su esposa Tere y con Laurita, que después tuvimos la oportunidad de convivir con ella en la Cámara de Diputados, con Laura Itzel Castillo. Pero ella era una chiquilla. Y vinieron a Oaxaca, y en esa época yo era presidente de la Federación Estudiantil de la universidad. Y acabábamos de lanzar una propuesta, iniciativa de los estudiantes, para que se concediera la autonomía a la universidad, y entre otros temas que estaban en el debate de ese momento, 1971. Y Berto compró muy padre nuestra propuesta de gobierno estudiantil, separar la elección del rector de la propuesta del gobernador, el tema fundamental de que se decretara la autonomía de la universidad, que era Universidad Benito Juárez de Oaxaca, derivada del Instituto de Ciencias y Artes. Y entonces, ya en la conversación me dijo el ingeniero, oye, yo participo en Siempre, y soy pues articulista de Siempre. Él era una de las figuras de Siempre. Integrante del consejo editorial, sí, incluso. Era de las personalidades de Siempre. Me dice, ¿por qué no escribes en Siempre? Platica todo lo que están haciendo aquí en Oaxaca. Y ahí me nació, y fue cuando hice mis primeros artículos que me publicaron en una sección que se llamaba Tribuna de la Juventud de Siempre. Que además te das cuenta que lo hacías bien y que te gustaba hacerlo. Sí, ahí me descubrí, man, ¿no? Claro. Y de ahí para el Real, bueno, pues me ha gustado siempre escribir, luego nos metimos a los medios de comunicación, y bueno, hemos combinado en nuestra vida. Pero sí, es una vocación. Yo siento que el periodismo es una vocación, es un sentir. Y el derecho es una devoción que debe uno tener para poder ajustar su comportamiento en los parámetros sociales establecidos. Porque también una sociedad anárquica no puede subsistir. Sin duda, sin duda. Gracias, Alfredito. Antes que otra cosa, gracias por esas palabras de invitación a esta mesa, a Raúl, a Heraclio, que son grandes amigos los 3. Gracias. Y que ciertamente nos reúne, pues esto, el debate sobre lo que más nos apasiona, sobre lo que nos ha hecho creativos desde el nacimiento. Yo coincido con Raúl, ciertamente lo primero que llega a tu vida es un llamado, ¿no? Es un llamado, puede ser de diversas maneras. En mi caso, primero llegó el llamado por la justicia. Yo era estudiante de preparatoria y tuve frente a mí en el 6º semestre
el libro de García Maínez, Introducción al Estudio del Derecho. Y cuando yo empecé a analizar el mundo de las normas, dije, oye, esto es genial, porque me queda claro que la sociedad no puede convivir sin normas jurídicas, puede convivir sin normas religiosas, puede convivir sin normas de otro tipo de convencionalismo, pero sin normas jurídicas no puede convivir. Y entonces me penetré de lleno al estudio del derecho desde que era yo un chamaco, y me gustó muchísimo, y organizaba debates interescolares, y me contrataban ahí mis compañeros para defender al más débil, y entonces me metía a la grilla, me gustaba. Saliendo de la preparatoria, yo dije, pues yo voy a estudiar derecho. Con tan mal tino viene la huelga de la UNAM, ¿no? Y entonces yo me quedé un poco, pues, sin la posibilidad de estudiar. Y lo primero que se me ocurrió fue, pues, vámonos a una escuela de paga. En esos momentos mis padres no tenían la oportunidad para pagarme una fuerte escuela. Y lo que se me ocurrió fue darme un impas para no estudiar Derecho, a esperar a que la Universidad Nacional Autónoma pudiera restablecer sus oficinas y pues, entonces inscribirme. Y me inscribo a la Escuela de Periodismo en el Colegio Holandés, y con tan buen tino que me dio clases el hijo de Jacob Zabludowski, don Abraham. Y Abraham me lleva un día, se dio cuenta de mi alocución y de mi bonomía, que era yo un poco un muchacho medio preguntón. Me dijo, oye, vente, acompáñame a ECO. Él era entonces, dirigía ECO, acompáñame a ECO. Y cuando comencé a ver las cámaras, cuando comencé a ver a los reporteros, cuando comencé a ver eso, dije, oye, esto tiene magia. Claro. Esto es fabuloso. Entonces, me acuerdo que hice yo mi servicio social y me trataban, era yo el BM, veme a traer una pizza, veme a traer un refresco, veme a traer... Y conocí a don Jacobo y quedé anonadado. Lo conocí en persona. Fue mi primer gran reunión con lo más bello que tiene esto. Con las vacas sagradas. El poder convivir con la gente que siempre admiraste del otro lado de la pantalla. Sí. Y que sepa de tu existencia. Se aprendió mi nombre de inmediato. Me llamó Alfredo, joven Alfredo, así como le decía joven Murrieta a nuestro querido amigo, atacador. Sin duda, me decía joven Alfredo. Fue mi primer gran reunión, mi primer impacto inmediato con los medios de comunicación. Luego de ahí salté a Canal 11 a hacer mi servicio social y conocí a otro gran amante de los libros y de la música y de la cultura, que es Sergio Uceta, que también me inclinó a dedicarme al periodismo de investigación. Pero recordemos que mi primer magia era el derecho. Yo ya la había dejado un poco olvidada. Postergado. Un poco por ahí, ¿no? Cuando entro a la jornada, mi jefa era Elena Gallegos. Elenita, un saludo. La gran Elena Gallegos me puso el reto más grande de mi vida. La cobertura de los juzgados de distrito. Y viniendo de un no abogado, de un joven incipiente periodista, reportero ya para entonces, pues aventarse con esa dinámica era verdaderamente comerte un monstruo difícil. Pues me puse a estudiar lo que había yo dejado abandonado, que era el derecho, ¿no? Y sin saberlo y sin intuir, fui teniendo una doble vocación que se fue uniendo en un cauce como un río que llegó hoy a las lagunas en donde me desenvuelvo. Por eso, contestando a la pregunta, mi querido Alfredo, creo yo que el derecho, como el periodismo, sí llegan a imbricarse en un potencial río que tarde que temprano llega a estar vinculado, yuxtapuesto. Sí. Y que es más enriquecedor para uno que ejerce las dos profesiones, ¿no? Porque cumplimentas mejor tu ejercicio profesional, ¿no? Sí, definitivamente. Pero hay rasgos comunes, ¿no?, que sirven de hilo conductor, de denominador común. Efectivamente, es mi caso el tuyo. Yo salto del periodismo al derecho, ¿no?, rechazando ofertas de trabajo de uno de los actores políticos vigentes como líder estatal del PRI para hacerme cargo de la Secretaría de Prensa y Propaganda, con el atinado mensaje de rechazo de mi esposa, la doctora Josefina, a quien amo y respeto y le envío un saludo. Me dijo, si te metes a trabajar con el próximo gobernador, no vas a seguir estudiando. Entonces, dile que no, se va a molestar. A este tipo de políticos no les gusta un no. Y vas despertando un espíritu de aventura.
que es el hilo conductor de los 4. Mencionaron una palabra clave, una idea general de fondo: pasión, vocación, espíritu aventurero. ¿Qué nos une a los 4? ¿No? El disfrutar la vida a partir del autoconocimiento de las condiciones humanas, sujeto a pasiones, sujeto a ambiciones, legítimas o no, sujeto a la bohemia, a la música, al amor, ¿no? Respetuoso siempre, sin mentir, sin acosar, sin conquistar porque se molestan las compañeras feministas, ¿no? Sino buscando ese caminar juntos. Por eso quiero comentarles cómo podemos contribuir desde nuestra experiencia a construir ciudadanía para aportar más personal, grupal, pero también societariamente, porque lamentablemente la sociedad mexicana y oaxaqueña le deja toda la responsabilidad a los gobiernos en turno y olvida que somos corresponsables. Ahí está el caso de la pandemia. En el caso concreto de Oaxaca, continúan los contagios muy altos por la falta de responsabilidad de nuestros paisanos. No, el estar en semáforo amarillo no significa que no haya riesgos. Y es solo un ejemplo concreto. La inseguridad ha crecido porque hemos olvidado que como vecinos estamos obligados por conveniencia, por interés personal y familiar a cuidar al vecino. Y si vemos que está en riesgo, no le juegues al héroe, no te expongas, pero sí haz una llamada al 911 o enciende las luces de tu hogar para ahuyentar a los probables delincuentes, o ponte a sonar el silbato de alarma. En fin, hay muchas cosas, la alarma de sonido del vehículo, ¿no? Hay muchas cosas que hacer, pero requiere esto que comentabas, imbrincar, ¿no? Recuperar el tejido social. Y ahí el periodismo, y ahí el derecho, y ahí la cultura tiene mucho que aportar. ¿Qué opinan? Sí, mira, hay muchas maneras de construir ciudadanía, Alfredo. La básica y la fundamental que nos enseñan en las facultades de Derecho es: sé un ciudadano responsable normativamente hablando. Cumple tus deberes y tus obligaciones. Cuando viene la pregunta más básica de que, por ejemplo, en esta mesa has hecho, ¿cómo contribuyo yo a ser un mejor ciudadano? Ya no solo estás hablando de normas, también estás hablando de respeto hacia el otro, de colaboración con la autoridad, de mensajes de ida y de vuelta para efecto de tener un resultado positivo. La mayoría de la gente que se queja de los malos gobiernos, de los gobiernos corruptos, de los malos gobernantes, hay que decirlo como es, gente que está desde su trinchera esperando que el gobierno impoluto y perfecto llegue a cambiar todo lo desordenado que viene de años atrás. Pero eso no es construir ciudadanía. Eso es construir canales de oposición que también son válidos en la democracia. Construir ciudadanía implica que, por ejemplo, tú lo dices y lo dices bien, el compromiso con el más débil, el apoyo al más desprotegido, poder apoyar a quien como correligionario, ya sea en mi colonia, ya sea en mi partido, ya sea en el lugar donde yo me desenvuelvo, pues pueda siempre darle la mano y el cobijo. No regalarle un pan, sino darle el cobijo para que si él necesita algo, pueda salir adelante. Ahora bien, el Estado también es corresponsable de la construcción de la ciudadanía.
Y la Constitución lo dice, y lo dice claramente en sus primeros 19, 20 artículos, en donde tenemos... La parte dogmática. En donde tenemos derechos que como ciudadanos tenemos que hacer valer. Pero el Estado no es un ente ahí aislado que solito los va a proporcionar. Nosotros tenemos la obligación de exigir que se respeten cada uno de esos derechos. De otra forma, cuando queremos que sean exigibles esos derechos y no se nos dan o no se cumplen, primero viene el enojo ciudadano, el hartazgo, el cambiar de partido. Ahora voy por este partido y ahora voy por el otro, ahora cambio este presidente municipal por el otro. Y al final de cuentas el resultado sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque no estamos construyendo verdadera ciudadanía. Una ciudadanía comprometida con los valores que van o que forman parte de una sociedad. El respeto y el cumplimiento de derechos y de obligaciones. Creo que esa es la base de donde debemos partir. Sí. No sé ustedes qué piensan. Hay una otra vía que es compartir las experiencias exitosas, porque lo que hemos dicho aquí tiene que ver con principios elementales de convivencia social, pero la construcción de ciudadanía va más allá. La construcción de ciudadanía tiene que ver con la conciencia de dos conceptos fundamentales en la historia de las sociedades, moral y ética. Cuando una persona tiene un comportamiento moral aceptable, loable, esta persona sirve de ejemplo para quienes lo ven y dicen, bueno, tiene una familia integrada, tiene mucha aceptación en su círculo más próximo, pero cuando una persona con valores éticos comparte sus conocimientos que lo llevaron a hacerse de esos valores éticos, está ayudando mucho más, porque la moral no es otra cosa que acatar recomendaciones, en la mayoría de los casos, provenientes de instituciones religiosas, con un castigo, con un premio, en tanto que la ética no. La ética es el comportamiento virtuoso, libre, adquirido a través de la experiencia directa, porque todos, como seres humanos, tenemos virtudes y defectos, y muchas veces encontramos que uno de nuestros defectos, o muchos, nos causan rechazo social. Y entonces aprendemos a captarlos y decimos, no, ya no voy a hacer esto, porque esto me ha provocado rechazo de mis amigos, de mi familia, de la sociedad en general. Voy a mejorar esto, no por moral, por ética. Pero ¿cómo se llega al punto de la definición de los valores éticos? Pues se llega mediante el estudio de el impacto que su conducta reprobable genera. Antes no, porque no es consciente, no hace conciencia sobre ese comportamiento y trata de ser bueno, moralmente bueno, pero no alcanza. Y entonces dice, no, tengo que limar esta parte áspera de mi comportamiento porque ya lo analicé. No es como el comportamiento moral de que voy a recibir un premio o un castigo. No, simplemente el que trabaja los valores éticos quiere vivir bien para él. Y si eso sirve para motivar a otros, entonces se da por bien servido. Pero si todavía da el siguiente paso, que es compartir su experiencia de transformación para llegar a la definición de sus valores éticos, entonces está construyendo ciudadanía. ¿Por qué? Claro. Porque le está enseñando a los demás, no está ocultando sus defectos. Está compartiendo la experiencia de sus defectos que una vez trabajados se convirtieron en valores éticos. Así es. Interesante,
Oye, parece examen profesional, man. Bueno, pues es que la vida es eso, ¿no? No, y además estar aquí con Heraclio No, hombre, y con sin Alfredo, duda, que pues le conocen muy bien al tema y tienen toda esa formación, pues es un honor, de veras estar Gracias, con ustedes. Raúl, Alfredo. En función de lo que ustedes estaban diciendo, hay un dicho que es muy común de que no le des un pescado, enséñale a pescar. El principio ¿no? confuciano. Y en ese contexto creo que lo que ustedes están planteando se engloba. Es decir, es tanto también el predicar con el ejemplo, ¿no? Es decir, porque también ese es un compromiso fundamental. Y yo pondría el acento en esto que plantean y que plantea Alfredo, en el sentido de las características de la sociedad actual. Es decir, nosotros, por ejemplo, fuimos formados en un contexto de los padres, de la sociedad, incluso hasta religioso. Así es. Yo fui acólito y tenemos una formación en ese sentido, en ese contexto. Hoy las cosas han cambiado. Es decir, la tecnología y la evolución es tan mediática que tú ves a un niño de 4 o 5 años que ya maneja la computadora, maneja el iPad y está metido. Entonces, han cambiado las circunstancias que rodean precisamente los niveles y los parámetros de comportamiento. Y también los riesgos, Raúl. No, por Los supuesto. riesgos sociales que te Aumentados. permiten una división Así verdaderamente Aumentado. catapulteada. ¿Sí? Así es. Entonces, en ese contexto creo que hay más responsabilidad, en todo caso, como seres humanos y como personas, diríamos, entre comillas, informadas, formadas, con una ética, con una gran responsabilidad social. Exacto, es una responsabilidad. Yo creo que lo fundamental también es, ya en un contexto de vida comunitaria, siempre apostarle a lo positivo. Definitivo. Hay que Sin duda. construir puentes. Yo creo que Definitivo. Diálogo. En lo personal, yo rechazo los maximalismos, los extremos. Los extremos no llevan Siempre a nada. son ¿no? negativos. Tanto si nos ponemos en el contexto ideológico, de derecha o de izquierda, conservadores, liberales, como le quieras poner, fifís o Fifís chairos, y ¿no? chairos. Sí, pero los extremos nunca llegan a ningún punto. Lo peor, terminan juntándose. Además, Sí, ¿no? sí, Se van sí. tanto a un lado que terminan en el otro lado, ¿no? Así es. Y yo creo que ese es el tema fundamental. Tiene que partir de una responsabilidad personal, ¿sí? Así hay que asumirlo, Así es. para ya poder proyectar y poder participar. Porque además, finalmente, pues vivimos en una sociedad tan dinámica que no podemos estar aislados. Así es. Ese es el punto Definitivamente. Qué felices coincidencias, queridos amigos y amigas televidentes. Pero yo quiero rescatar algunas cuestiones de fondo. Por ejemplo, qué afortunado de mi tocayo y colega abogado de haber tenido el acceso en su adolescencia a la introducción al derecho, una de las obras máximas de García Maínez. Que ha Y a- sido mal estudiada, ¿eh? Por luego, supuesto. luego platicaremos Por de supuesto, estoy de acuerdo de antemano. Y en mi caso, tener la fortuna de tener como catedrático de introducción al estudio del derecho al amigo, hermano, condiscípulo, confidente de García Maínez, de origen jalisciense, padre de un amigo muy querido nuestro, Raúl, ¿no? José María Yáñez, Correcto. padre de Pepe Yáñez Gatica. Pepe. Entonces, la vida finalmente se enriquece a través de la amistad, a través del respeto, del diálogo, del compartir estas experiencias personales y más cuando son exitosas como en el caso de ustedes tres. Yo estoy complacido con la vida y con el universo que conspira a mi favor de presumir que son mis amigos hermanos. Ahora bien, hablábamos de la importancia de preservar por encima de religiones, por encima de la moral, la ética, que es el todo, y la moral es una parte, y el derecho es una parte, con una alta carga de moral, ¿no? Según aprendimos
en la cátedra, en los textos. Y hoy, un gran problema que choca con ese ideal, con el mundo del deber ser frente al mundo del ser, como lo manejamos los abogados, la incongruencia como parte de las contradicciones humanas, la doble moral, la hipocresía en todos los ámbitos y todas las actividades humanas, de manera especial en la política, que nos ha llevado a algo, un ambiente, desde mi opinión, no sé si estén de acuerdo, muy riesgoso. La polarización, la división cotidiana y el enfrentamiento de todos contra todos, que a lo largo de la historia ha beneficiado al imperio norteamericano, al imperialismo yanqui, que lo tenemos metido desde siempre financiando inconformidades, protestas, revoluciones, desde la independencia. Ese es un escenario que yo veo muy preocupante. Y doy un dato duro, contrastado con la historia, como elemento objetivo. Si bien es cierto que Oaxaca, y sobre todo la parte estratégica por su ubicación geográfica, no está en el ombligo del país, en el Bajío, es la parte más angosta del continente. Sí. Por encima de Panamá, por encima de Nicaragua, del Golfo de Fonseca. Y los imperios a lo largo de la historia, primero europeos, asiáticos y finalmente norteamericanos, han intentado apoderarse de esta cintura del continente. No lo consiguieron a través del Tratado Maglein-Ocampo porque no fue ratificado por el Congreso norteamericano. Pero cuidado, 200 años después, 2 siglos después, hoy el imperio norteamericano se apodera del istmo mexicano, oaxaqueño y veracruzano a través de un proyecto estratégico prioritario del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es, entre comillas, el programa de desarrollo del Istmo de Tehuantepec como marco referencial, con 2 acciones muy concretas. El corredor multimodal del Istmo de Tehuantepec y el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, un siglo después de su construcción por el más grande estadista de este país, de origen oaxaqueño, Porfirio Díaz. A quien hoy celebramos porque según sus propias memorias, el 3 de octubre de 1866, libró la mejor de sus batallas en Miahuatlán. Así es. En contra de esa injusta imposición de otro emperador, don Maximiliano de Habsburgo, que felizmente para México no logró concretar su propósito. Perdón por la interrupción. No, bienvenida, porque eso prueba mi dicho. Sí. La injerencia permanente de los intereses imperiales, no en busca del crecimiento y desarrollo del pueblo mexicano, sino por el apoderarse de los recursos naturales. Una de las mayores críticas fundadas, motivadas, que hago contra el presidente Andrés Manuel López Obrador es hacer el trabajo sucio a favor de Estados Unidos en contra de los migrantes a través de la creación de la Guardia Nacional, en detrimento de la unidad y fortaleza de las Fuerzas Armadas. Cuidado, yo les agradezco que hayan aceptado la invitación para que airemos estos temas que nuestro pueblo amado, respetado, no ve con facilidad. Se pierde en el árbol y no ve este bosque. Pongo estos temas controvertidos en la mesa, Raúl. Hay una situación delicada en esto, como lo estás planteando, porque pareciera que es algo que redunda en culpa.
del actual gobierno. Yo quiero recordarles que todos los imperios conocidos por la historia han logrado sus propósitos con la voluntad o contra la voluntad de las naciones por las que desearon pasar. Alejandro Magno, dueño de un ejército inconmensurable en su momento, atravesó países por estrechos que hoy siguen siendo estratégicos. El Imperio Otomano hizo exactamente lo mismo con Crimea, y hoy Crimea es un punto en el que cae un eje que está moviendo la economía del mundo en este momento. Podemos seguir hablando de muchos imperios, el Imperio Azteca, por ejemplo. Claro, por supuesto. El Imperio Azteca que llegó al Perú. Así es. Y que entonces lo que hoy es México no era México, ¿no? Eran muchas naciones. Y que le tributaban al Imperio Azteca todas esas naciones. Desde Centroamérica, ¿no? Entonces, sí, nada más hay que revisar los nombres de los pueblos de Centroamérica, claro, y la mayoría son en náhuatl. Así es. Eso tiene que ver con el avance del Imperio Azteca. Con la voluntad o contra la voluntad de las naciones, los imperios van a avanzar. Más nos vale que sea con nuestra voluntad acordada, para que las bajas y las pérdidas sean menores. Más nos vale. Los daños colaterales. Mira, lo que tú estás planteando es muy complejo, ¿no? Es decir, y se puede analizar desde diferentes ópticas, como incluso lo está planteando Heraclio, es decir, porque finalmente también existe una contradicción entre lo que puede ser el desarrollo frente a la pobreza y cómo superarla, y en ese contexto las políticas públicas, ya yendo concretamente a lo que tú planteas, pues son muy cuestionables, cuestionables. Es decir, en este momento hay un gran debate nacional sobre las políticas públicas desde el gobierno federal. Yo creo que también, en parte de lo que también tú decías, tiene que ser un tema de actitud social, de actitud de comportamiento, que va vinculado con otros elementos como son la educación, como son la formación, como son la información. Es cierto, hay mucha desinformación en torno a los proyectos que se están ejerciendo en este momento. Es decir, y yo creo que eso es lamentable, debería haber más debate, pero finalmente tal parece que lo que se prefiere es que no haya debate, sino que haya acuerdos multilaterales. Bajo la mesa, incluso. Que son complejos. Mira, ya no digamos lo de Oaxaca, lo que está sucediendo con las presas, la presa en Chihuahua, ¿no? Es decir, este complejo tema de donde sino México le está proveyendo de agua a Estados Unidos de acuerdo con lo que está planteado y pactado en el nuevo tratado, y entonces la gente se indigna, y ahí vienen las consecuencias, la muerte de esta señora que supuestamente, por lo menos hasta donde hay información, fue abatida por la misma Guardia Nacional. Claro. Es decir, hay cosas que se pueden, o se están, no diría que se están, pero que se pueden salir de control. Y creo que ahí tiene que haber un comportamiento fundamental de los actores sociales informados, que en este caso podríamos decir, con modestia, pues somos parte de ellos, ¿no? Sí, claro. Porque finalmente nuestro estado es un estado que también hay que concebirlo así, nuestras culturas, nuestras etnias, es un estado mágico, Oaxaca. Es un estado, Oaxaca podría ser un país, ¿no? Sin duda. Por donde una potencia media en el mundo. Pero te contestaría lo mismo Yucatán y te contestaría lo mismo Campeche. Exacto. Ese es México, ¿no? Eso es México. Sí, eso es México, es un conjunto. Entonces, yo creo que la gran responsabilidad es empezar por la propia visión y actuación que se pueda plantear, y sobre todo en un contexto de hacer y decir las cosas como son, y decirlas y tener la entereza y el valor de llevarlas al debate,
Así es. ¿no? Y creo que ese es un planteamiento fundamental y que además quiero reconocerlo. Creo que a los 4 que estamos aquí en la mesa siempre damos la cara frente a los temas que debatimos. Por más álgidos que sean. Yo creo que, si me permiten dar una opinión muy concreta, yo creo que lo que se ha dicho aquí tiene que ver más con una preocupación de carácter de política pública transversal que de política pública social. Y lo dijiste muy bien, yo creo que ese es un pensamiento que el propio Henry Kissinger ya había hecho mención y había hecho un análisis muy pormenorizado en uno de sus tratados sobre cuáles son estas tentativas de los grandes gobiernos que logran o que quieren hacer unificaciones mediante grandes márgenes de maniobra económico, pero dejando de lado la base social. Yo creo que lo que sí está haciendo bien el presidente Andrés Manuel, y yo sí lo tengo que decir, lo que sí reconozco es que se está preocupando por una base social, por fortalecer una base social que durante décadas había estado abandonada. Por siempre. Pero no solo abandonada, sino vilipendiada. Expoliada. Y ciertos sectores que hoy por hoy habían sido beneficiarios, pues protegidos, ¿no? Están quedándose rezagados o están siendo soslayados para beneficiar a una base social que ciertamente cualquier país que se digne ser democrático tiene que proteger. Sí. La base indígena, la base agraria, ¿no? La base obrera. En fin, tenemos que pensar que la preocupación que tú dices es cierta, sí, está ahí, es latente, es la tentación que tienen todos, absolutamente todos los gobernantes que llegan a cierto poder casi que de limbo. Pero hay que reconocer también que el presidente está tratando de tener esa sensibilidad social que permite atraer las conciencias internacionales hacia grupos que antes nadie veía, que antes nadie protegía. Y ahí es a donde mi discurso siempre ha sido, la protección constitucional. Por eso siempre he dicho, o fortalecemos a nuestra Constitución para darle base programática a todas nuestras necesidades, o entonces vamos a ser un país de mentiritas. Un país, sí, preocupado por ciertas cosas, pero de mentiritas, donde solamente hago mención en la palestra pública de la protección a tal, y todo se queda ahí. Ahí es donde nos corresponde a nosotros como comunicadores y como abogados, Heraclio, poner el punto sobre la I y señalar las cosas que hacen bien, sí, destacar, pero también criticar las que se hacen mal, con responsabilidad, pero sobre todo con esa pulcritud que nos caracteriza a los comunicadores profesionales. Y voy a eso precisamente. Algo que debe preocuparnos, por lo menos a mí me ocupa, no solo me preocupa. Bienvenida la ruptura frente al PRIAN, que abusó, que entronizó la corrupción, familiares, amigos, se corrompieron y nos han llevado al estado de cosas actual. Sí, bienvenida, pero se queda todavía en una buena intención. Falta congruencia. Llevamos 2 años. Pero estamos en un proceso de aprendizaje. Fíjense que esto que estás diciendo así es. Sin embargo, yo lo veo como un proceso de aprendizaje. Durante muchas décadas estuvimos bajo la égida de un solo partido. Y nos acostumbramos a que los abusos de poder, los excesos de esa clase gobernante eran lo normal. No obstante que hubieran códigos penales, códigos de toda naturaleza, que dijeran que eran delitos. Bueno, pues si lo hace el gobernador, está bien. Bueno, si lo hace el presidente de la República, está bien. Bueno, si lo hace el señor senador, está bien. ¿Qué quieres? Están en el poder. Hoy nos damos cuenta que no estaban bien, que están mal, pero ha sido necesario este segundo cambio. El cambio del 2000, que nos trajo más decepciones que otra cosa, fue el inicio, y fue bueno, qué bueno que ganó. La alternancia. Qué bueno que ganó el alto vacío. Finalmente sirvió para aprender que cambiar por cambiar no tiene sentido.
Ahora que no fue un cambiar por cambiar, y que se nota que no fue un cambiar por cambiar, porque las clases privilegiadas hoy protestan, Marchan, Sí, sí, sí. se instalan en plantones. no, nada más instalan casas de campaña. Ah, bueno. Bueno, pero hay algo más actual. Ayer el ciudadano presidente de la República visita Chihuahua. Y el gobernador un día antes declara: no tenemos buenas relaciones. No sé a qué viene el presidente. ¿Cómo? Espérame tantito. Vives en un país federado. ¿Cómo que no sabes a qué viene el presidente? Es presidente en todo el país. Pero luego, del lado del presidente pasa exactamente lo mismo. El presidente le devuelve la misma declaración. Tenemos malas relaciones. Oiga, ¿invitará usted al gobernador? No veo la necesidad. Y visita la ciudad más poblada del estado de Chihuahua, Ciudad Juárez, sin la compañía del gobernador. Esto que es tan delicado para el respeto de la Constitución y las instituciones emanadas de ella, esto que es tan delicado, insisto, forma parte de un proceso de aprendizaje. ¿Cómo vivir en esta nueva democracia? ¿Cómo construir esta nueva democracia? Así, equivocándose. A golpes. Javier Corral no es un sabio, Javier Corral Ni es un santo. solamente es un político. Claro. Se equivocó. Bueno, se equivocó. Y ojo, los 9 gobernadores restantes de su bloque van a tomar muy en cuenta lo que está pasando con Javier Corral para saber qué van a hacer ellos cuando los visite el presidente de la República. Porque no se nos olvide, el presidente de la República es el único que tiene acceso a la llave presupuestal. Abre y cierra. Abre y cierra la llave presupuestal. Una cosa son los presupuestos federales, así es, que ya están aprobados por el Congreso, que tienen que llegar llueva, truene o relámpague, y otra cosa son los presupuestos adicionales, producto de circunstancias como ocurrió en el pasado reciente, cuando Fox tuvo abundante petróleo y muy buen precio, y mandaba a los estados cantidades tremendas que no sabemos a dónde fueron a parar. Sí, cómo no. Porque ningún estado en mejoró. Las cuentas bancarias de los gobernadores. Porque ningún estado mejoró. Pero entonces, insisto, qué bueno que un Javier Corral, a quien admiré mucho como legislador, opositor, parecía más de izquierda él que cualquiera de izquierda. Así es. Yo lo admiré mucho. Y que en eso se parece mucho a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Son muy buenos opositores, pero regulares jefes de ejecutivo. Por no decir malos. Creo que es un momento paradigmático el del país. Sí. Inédito, además, por sin lo que tú estás precedente. comentando. Yo sí creo que es muy importante, y en ese sentido creo que debemos abonar todos los que participamos activamente en la vida político-social, al respeto al federalismo de nuestro país. Es decir, no ayuda en ningún sentido estos lances protagónicos rupturistas, de quien sea, porque finalmente eso va en contra de lo que debe ser la democracia, que la democracia debe ser un debate, debe ser la búsqueda de acuerdos, la búsqueda de consensos, de construir puentes de entendimiento. Y al final de cuentas, fíjense, lo peor de todo esto, ¿quiénes pagan los platos rotos de las confrontaciones? Volvemos a lo que tú estabas planteando. Es decir, hay una cierta contradicción, porque coincido contigo. El hecho de las políticas públicas que ha implementado el presidente López Obrador abonan a esos sectores que históricamente habían estado marginados, aunque evidentemente hay quienes los cuestionan porque dicen que tienen un contexto electoral.
Ese es otro debate y es válido darlo, Claro. al final de cuentas. Pero lo que no se vale es que dentro de la percepción, confrontación de carácter político, e incluso por razones hasta de imagen, se nos llevemos o se lleven los gobernantes entre el tema a la sociedad, a la población, a los sectores marginados. Entonces, creo que es un debate que hay que seguir dando. Y bueno, al final de cuentas, yo sí diría algo que puede parecer una frase trillada o común, o hasta hay quienes la catalogan con cierta, de diferentes maneras. Cuando tú dices, yo quiero que le vaya bien al presidente para que le vaya bien a México, pero creo que sí lo sentimos así, No, claro. pero también esperamos también que en ese sentido se encauce el diálogo y la búsqueda de consensos. El presidente, evidentemente que tiene detractores, y ahí está lo que comentaban en este momento, porque evidentemente también provienen de sectores que se sienten afectados. Claro, con intereses muy por claros, favor, ¿no? Por supuesto. Si esto Así es. no es nada más o chile o manteca, No, hay muchos o matices, aceite o manteca, sí. hay muchas cosas que están en medio. Así es. Entonces yo creo que ahí es donde tiene que entrar la sensibilidad. Y la visión. La visión, Claro. y algo que creo que a veces le ha faltado a nuestros gobernantes. Humildad, inteligencia, La humildad. pero también carácter. La vieja conseja de Adolfo López Mateos, Adolfo el Joven, a sus amigos políticos y gobernantes. ¿Cómo gobernar? Les decía, no se preocupen, desayunen todos los días huevos, pero agréguenle sesos para que tengan claro. mejor sabor. Sin duda. ¿No? Sin duda. Pues sí, ¿por qué? No es una irresponsabilidad el comentario, porque una de las principales características de la ley en su aplicación, emanado del Estado de Derecho, es la coerción, es la fuerza. No es potestativo si quieres o no cumplir la ley. No lo haces, doy un manotazo. Y esto nos lleva, siguiendo las palabras de nuestro amigo jurista, a quien admiro y respeto, Heraclio Bonilla, a situaciones que estamos viviendo y que son muy controvertidas y controversiales. La ley, queridos amigos, no está sujeta a consultas populares y la Corte ha sentado un precedente negativo al someter a consulta la aplicación de la ley. Bienvenida la intención, hasta ahora, simple intención del presidente de llevar a la cárcel a los 5 expresidentes con una condición sine qua non. Si hay los elementos formales, objetivos, las pruebas para integrar una carpeta de investigación que permita vincularlos a proceso y sentenciarlos. Pero hay algo preocupante. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se da el siguiente paso? Una terrible contradicción. Y la otra, critica a los grandes explotadores de este país, probadamente, nacional e internacionalmente, saqueadores, ¿no? Explotadores ilegales de los recursos naturales, incurriendo todos los días en flagrantes delitos, el saqueo de las minas, de los recursos naturales, ¿no? Por los diversos grupos industriales, con nombres, ¿no? Y curiosa y extrañamente son integrantes de su consejo de asesores. ¿A qué jugamos? Sí. ¿De qué se trata? Sí. Políticamente entendible, pero no justificable. Sí. Que son una línea muy sutil. Lo pongo en la mesa. Yo creo que lo que más vamos a rescatar como ciudadanos de este contexto tan árido sobre las consultas ciudadanas es la verdadera fuerza que tiene la voz popular.
si hago un análisis aquí constitucional y estricto sobre la mesa, yo les diría, esa pregunta inicial que planteó el presidente estaba plagada de inconstitucionalidad. Pero voy a dejar tantito de lado el tema del análisis jurídico porque quiero hacer una locución estrictamente ciudadana social. Me parece que cualquier país que se preste de ser democrático requiere forzosamente Sustento popular. un sustento popular de legitimación. ¿Sí? Por un lado, y por el otro lado, debes tener un sustento social de convivencia. Un presidente, cualquiera que sea, tiene y necesita un margen de maniobra de credibilidad y también de acción. El presidente López Obrador lo único que creo ha querido hacer es soltarle la rienda al caballo y decir, México, ¿quieres o no quieres ver en la cárcel a toda esta bola de zápatras que te han robado y que te han traicionado en los últimos años? Esa es, digamos, lanzó el anzuelo el presidente. ¿Quiénes fueron los primeros que mordieron el anzuelo? La oposición que por alguna razón se siente o implicada o lastimada. Y entonces el presidente de una manera muy inteligente le manda la bola a la Corte. Y la Corte, que es un órgano jurisdiccional donde se debate el derecho y no se debate lo popular, lo político, tiene que resolver en función de algo jurídico. ¿Y cuál es el resultado que tuvimos? Tuvimos un galimatías. Porque para evitar patinar el presidente de la Corte, para evitar confrontarse con el presidente de la República, desmorona completamente una pregunta y la transforma en algo que ya no, bien a bien no sabemos qué significa. Y entonces, ¿cuál es el resultado? ¿O cómo se llama la película aquí? Presidente lanza un obús y dice, yo quiero al pueblo. El pueblo es sabio. El pueblo perfectamente sabe lo que quiere y ha sido por muchas décadas vilipendiado. El pueblo necesita reivindicarse, resurgir con esa fuerza que lucubre conciencias nacionales y vuelva a darnos el caudal republicano juarista que tanto añoramos en este país. Y lo hizo de una manera, maravillosa. Pero, ¿qué no puso? ¿Qué ingrediente le faltó a esa receta? Bueno, el ingrediente constitucional. Olvida el presidente. El sustento. Olvida el presidente que en este país hace muchos años dejó de juzgarse en la hoguera, en tribunales como en la Santa populares. Inquisición, a mi enemigo público número uno porque don Heraclio y su familia no lo quiere, o porque Alfredo y Raúl consideran que es un corrupto. Y entonces el presidente lo único que hace es lavarse las manos y decirle, presidente de la Corte, resuélveme este galimatías tú, ahí te dejo este torito. Y hoy por hoy la Corte ha quedado mal parada, ese es mi punto de vista, creo que la Corte quedó muy mal parada, tratando de darle explicación a lo inexplicable, a lo que no tenía asidero constitucional. Desde que estoy familiarizado con el derecho, la Corte camina sobre un puente colgante. Nunca ha estado bien parada. Oigan, pero además habría que hacer nosotros también otra pregunta. ¿Irá a ver la bendita consulta? Porque está planteada para el año próximo, para agosto de... Sí. Ahí viene el efecto político electoral, ¿no? Sí, la sí, alta sí. carga política Claro, porque electoral. al final- La van a empatar Ah. entonces. 2 meses después de la elección Seguramente. de junio, ¿sí? Ah, no, sí, el año Sí, próximo. claro, el año próximo. No, Sí, porque la revocación es hasta el siguiente. Ah, Sí, Así es, así es. es, así va a ser, así va a Sí, ser. entonces, sí, bueno, pues está ahí metido el contexto. Por eso te digo, habrá consulta Así es. en agosto del año próximo. Es un tema, sin duda. Lo que ustedes plantean es correcto en el sentido de que lo que más también le conviene a este país es que nos ajustáramos al marco constitucional. Así es. Sin duda. Porque además, estos ejercicios controversiales de ejercicio del poder, tienen un efecto que no está siendo debidamente valorado, que ya ha sido expuesto públicamente. El alto costo se estima entre 8
y 10,000 millones de pesos la realización de la consulta, que en este momento nos están urgiendo para salvar a niños con cáncer, ya no solo digamos a los infectados por el COVID. Es una democracia muy cara. Así es. ¿Qué es eso Más otro cara tema? incluso que la cuna de la democracia liberal, que la de Estados Unidos. Queridos amigos y amigas, hermanos, hermanas, paisanos, paisanas, padiush, ¿no? Biche, ¿no? Qué gusto tener la oportunidad de convivir, de ratificar la amistad, la fraternidad con queridos amigos respetados, admirados como ustedes. Una de mis divisas en la vida, por eso hasta como enemigo soy respetado, es no regatearle méritos a nadie. Y hoy me siento muy complacido de haberlos tenido en esta mesa. Gracias, Alfredo. Señor director general. Gracias, tu amigo. Licenciado, amigo, hermano Raúl Castellanos Hernández. Tocayazo del Querido alma. tocayo, que no sea la última tocayo. Tipazo. No, hombre, bueno, tipazo. digo, Gracias, Raúl. déjeme llevar agua a mi molino, ¿no? Para la egoteca. Sí. Pues finalmente Alfredo. Alfredo teníamos que ser, ¿verdad? No, ya nos Como mató. mi compadre Ya José nos mató, Alfredo, ya nos ¿no? mató Heraclio. Como mi compadre No, José no, Alfredo, eso no, y no. bueno, Eso no se no, diga. Hay que decir de Heraclio, Eso por no. supuesto. ¿No? Un extraordinario jurista. Sin duda. Me duele racionalmente y lo dejo como testimonio público que la soberbia, que la mezquindad de los gobernantes, de los dirigentes de partidos, de la propia sociedad, no valoren en toda su dimensión cabal a un jurista extraordinario como Heraclio Bonilla Gracias, Gutiérrez. hermano. Gracias. Es un reconocimiento público para ti. Gracias, Alfredo. Gracias, Raúl. Soy Alfredo Martínez de Aguilar en un programa más Detrás de la Noticia. Extraordinario programa. Muchas gracias por su generosidad, por su amistad, por su apoyo para participar en esta charla, ¿no? Que busca informar y formar opinión. Hasta la próxima. Gracias.